Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso gratuito de Python. Como pudieron ver en el título, entramos a la clase número 7 y continuando con las estructuras de datos, hoy hablaremos de tuplas. Por lo que te invito a que pongas muchísima atención para no perderte ningún detalle y ver el video hasta el final para aprender juntos. Y bueno, comenzamos explicando con una frase que va a ser muy común de encontrar si investigas en internet qué son las tuplas. Y es que la mayoría coincide en que es como si viéramos unas listas, pero no son exactamente listas, ya que hay varias cosas que la alejan o la separan de ese concepto. Pero sí es cierto que entender cómo funcionan las listas o qué son las listas te ayudará muchísimo a entender qué son las tuplas. Por lo que si eres seguidor del curso y has ido viendo todos los videos, esta explicación será muy sencilla para ti. Incluso avanzaremos más rápido que el video anterior. Y si no has visto el video anterior, por favor da clic en la tarjetita que aparecerá acá arriba y luego regresas a este video. Así que comenzamos. Tratemos de darle una definición. Una tupla, tal como aparece en pantalla, es una estructura de datos que almacena un conjunto de elementos, ya sea del mismo tipo o de diferente tipo de dato, con la especial característica de que el contenido o los elementos de este conjunto de datos son inmutables. ¿Qué quiere decir esta importante palabra inmutables? Que una vez creada la tupla no puede modificarse. Pero ya iremos aterrizando un poco más este concepto. Analicemos su sintaxis. Tenemos, por ejemplo, que empieza con el nombre de una variable igual. Dentro de paréntesis, el elemento 1 separado por coma con el resto de elementos hasta llegar al final de elementos. Y cerrando paréntesis. Por ejemplo, yo tengo una tupla llamada frutas que contiene precisamente strings o str's de nombres de frutas. Uva, fresa, kiwi, mora, manzana. Y es acá, en este momento, en donde te das cuenta de lo que te decía al principio. Si tienes buena memoria, este es el mismo ejemplo del video de listas. ¿Cuál es la única diferencia en la sintaxis? Que para las listas usábamos corchetes, pero para las tuplas usamos paréntesis. Es la forma en la que la sintaxis va a diferenciar que si tiene paréntesis es una tupla y si tiene corchetes es una lista. Veamos este primer ejemplo ya en Visual Studio Code. Lo tenemos tal cual te lo acabo de mostrar, pero para ver cómo se reflejaría al momento de imprimir, por ejemplo, puedo indicar que print frutas. Y de esta forma, al poner a prueba el programa, nos muestra precisamente mi tupla con uva, fresa, kiwi, mora, manzana. Pero también puedo imprimir solo un elemento. Por ejemplo, print frutas, abro corchetes, no porque sea una lista, sino porque estos corchetes van a indicar qué número de elemento de la tupla deseo imprimir, mostrar en pantalla. Y por ejemplo, si yo ingreso 0, ya sabemos, al igual que las listas, que las tuplas empiezan con 0, 1, 2, 3, 4, en este caso. Entonces, aquí en teoría me tendría que mostrar uva. Veamos. Efectivamente, acá abajo tenemos uva. De igual manera, por ejemplo, 0, 1, 2. Si yo quisiera saber el 2, la posición 2 o el elemento 2. Efectivamente, 0, 1, 2 sería kiwi y me muestra kiwi. Muy bien. Tomar en cuenta también que tenemos la salvedad de que no es obligatorio usar paréntesis. Realmente yo pude haber colocado la misma tupla, frutas igual, y los elementos separados por coma sin necesidad de encerrarlos dentro de un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Ahora bien, una práctica muy común en programación es que a pesar de que sabemos que no es obligatorio, muchos programadores solemos colocarlos por una cuestión de orden, costumbre y de no confundirnos con otro tipo de códigos de los que aprenderemos más adelante. Así que no es obligatorio, pero mi consejo sería que te acostumbres a usar los paréntesis porque es una forma interesante, especialmente cuando estás aprendiendo,
de identificar que lo que tienes en pantalla en ese código que estás escribiendo es una tupla. Y como ya repetí tanto la similitud entre las listas y las tuplas, también es importante aclarar que existen una serie de diferencias. Y quizás la principal, como ya lo he mencionado antes, es que no podemos añadir, mover o eliminar elementos. Y esto puede representar ventajas o desventajas. No se trata de si las listas o las tuplas son mejores o peores. Se trata de usarlas para el momento en el que de verdad necesitemos usarlas. Y es probable que también en algún momento necesitemos convertir una lista en tupla o una tupla en lista. Y para ambos casos tenemos un ejemplo en pantalla. Primero, pasar de una tupla a lista. Para eso utilizaremos la opción de list. La función list lo que hará es convertir precisamente mi tupla en una lista. Por ejemplo, tengo soy tupla, que es una tupla cuyos elementos conforman el código de estudiante, el nombre de estudiante y la calificación del estudiante o el punteo, como le quieras llamar. Y esto lo quiero convertir a una lista. Voy a elegir un nombre de variable para la lista, en este caso he puesto soy lista, igual la función list y dentro de paréntesis la tupla que es la que voy a utilizar para la conversión, soy tupla. Muy similar al pasar de lista a tupla. Tengo el nombre de variable soy lista, igual dentro de corchetes porque es una lista, los elementos de código de estudiante, nombre del alumno, punteo. Y luego tengo una variable llamada soy tupla, la cual utilizando la función tuple, por acá, la convertimos. De nuevo, dentro de paréntesis, el dato que voy a utilizar para realizar la conversión. En este caso es soy lista, porque es la que voy a tomar, la lista que voy a tomar para convertirla en una tupla. Veamos esto ahora en Visual Studio Code. Tengo soy tupla con los valores que había mencionado antes y estoy utilizando la función list para convertirlo. Acá yo pudiera agregar print para ver soy lista. Esto lo hago con el fin de comprobar si mi código está bien escrito y funciona. Si funciona, al momento de ejecutarse esta línea de código, tendría que mostrarme A123XYZ, Wendy Portillo, 100. ¿Por qué? Porque aunque esta sea una tupla, acá la he almacenado convirtiéndola en una lista con la función list dentro de la variable soy lista, que es la que estoy imprimiendo en pantalla. Veamos. Efectivamente, me muestra precisamente los valores antes mencionados, solo que ojo, como ahora estoy mostrando una lista, me la muestra dentro de corchetes y no dentro de paréntesis. Lo mismo si lo hiciéramos al revés, es decir, yo tengo una lista, vamos a colocar acá soy lista, y la quiero convertir en tupla, en una variable llamada soy tupla. La función ya no sería list, sino que la función sería tuple. Y el valor dentro de la función sería soy lista. Básicamente lo que te he explicado antes. Así que ahora voy a imprimir soy tupla. Y veremos el resultado. Lo tengo en lista con corchetes y si funciona, al mostrarlo en pantalla me tendría que salir con paréntesis porque lo que estoy mostrando es una tupla. Efectivamente, tal como aparece acá abajo, funciona a la perfección. Y es muy interesante explorar todo lo que podemos hacer con este tipo de estructura de datos. Por ejemplo, podemos medir la longitud de una tupla utilizando la función len. Veamos acá. Tengo soy tupla, la misma tupla del ejemplo anterior, pero abajo tengo len y dentro de paréntesis precisamente soy tupla. Esto me devolvería como resultado 3. ¿Por qué me devolvería como resultado el número 3? Porque tengo que es 1, 2, 3. 3 elementos dentro de mi tupla, es decir, tiene una longitud de 3. De vuelta acá en Visual Studio Code, para poner a prueba esto, tengo ya el código que te había mostrado anteriormente, pero le voy a agregar la función print para que me lo muestre en pantalla. Veamos cómo funciona. Efectivamente, acá me devuelve el valor 3.
gracias a que he usado la función len para medir la longitud 1, 2, 3 y he usado la función print para que me lo muestre en pantalla, ¿correcto? También puedo hacer un desempaquetado de tuplas. ¿Qué quiere decir esto? Que así como dentro de la tupla, acá en lugar de tener los valores directamente, yo pudiera tener variables, puedo hacer un proceso inverso de desempaquetar esta tupla almacenando que en el mismo orden que aparecen y con una misma cantidad de variables pueda desempaquetar, es decir, asignar el valor de cada elemento a cada variable. Por ejemplo, el elemento 0, es decir, el primer elemento de mi tupla, que es este, se va a almacenar en código. El segundo elemento, que es el nombre del alumno, se va a almacenar precisamente en la segunda variable, que es nombre. Y el tercer elemento, que es un entero, se va a almacenar en la tercera variable, que es punteo. ¿Por qué se logra esto? Porque tenemos acá en orden las tres variables al final con el signo igual y el nombre de la tupla que estoy utilizando para desempaquetar. Ya tengo el código en Visual Studio Code que te he mostrado anteriormente y ahora si quisiera ver si funcionó correctamente puedo por ejemplo imprimir en pantalla con print la variable nombre. En teoría me tendría que mostrar Wendy Portillo, que es el nombre que he utilizado de ejemplo. Veamos. Efectivamente, lo mismo si acá eligiera, por ejemplo, punteo. Y me mostraría 100, que es la calificación de esta estudiante. Y ojo que esto puede darte mucha utilidad, mucho uso realmente a la hora de estar trabajando con tuplas, el poder desempaquetarlas y usar por separado sus elementos. Por ejemplo, se me ocurre con una fecha. Tienes una tupla que cuenta con la fecha de día, mes y año y tú solo quieres extraer el mes o el año por algún cálculo contable o algo por el estilo. Esta opción o este trabajo de desempaquetado que haces puede ser de mucha utilidad. En fin, poco a poco vamos avanzando más y más en este apasionante mundo de la programación en Python. Te invito a que veas muy bien las pantallas finales, ya que si vienes del futuro, seguramente ya está la clase número 8, si no, probablemente hayan más videos recomendados de los cuales te invito a darle un vistazo. No olvides suscribirte, dar like, dejar un gran comentario y compartirlo con todos tus amigos. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima clase. Saludos.